Ya, si es que tiene alguna duda, alguna inquietud, me pregunta nomás. Entonces, miren, compuestos especiales, ¿no? ¿A qué se debe prácticamente su nombre en sí de estos compuestos? Es que prácticamente su nombre es muy común, se podría decir, ¿ya? A eso se debe que son compuestos especiales. Ustedes se preguntarán qué elementos forman en sí compuestos especiales. Prácticamente solo los elementos que se encuentran en el grupo 5A, en el grupo 4A y en el grupo 3A de la tabla periódica, y al momento de combinarse con el hidrógeno forman compuestos especiales. A ver, entonces me van a decir qué elementos conforman el grupo 5A, el grupo 4A, el grupo 3A. Revisen en su tablita periódica, ubiquen, ¿no es cierto?, en grupos y indíquenme qué elementos o cuáles no metales forman estos grupos. Utilicen la tabla periódica. Ya, usted ya sabe manejar, ¿no es cierto? Recuerden que en la parte derecha ahí se encuentran los no metales. En la parte superior, por cada columna, ¿no es cierto? Se llaman grupos o familias. Entonces, entonces ubíquese en el grupo 5A, en el 4A y en el 3A. Y me va a decir qué elementos conforman ese grupo. Revisen su tabla. Primero con el 5A. ¿Qué elementos conforman el grupo 5A? ¿Alguien encontró? El nitrógeno. Ya el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, ¿no? Ahí ustedes pueden observar. Si ustedes bajan en grupos, se encuentran esos elementos. En el 4A, Carbono. bueno, el silicio, el germanio, ¿no? En los carbonoides. Ya recuerden también esa parte, ya lo vimos cuando estudiamos tabla periódica. Y en el 3A, Aluminio. ya, aquí, bueno, en este caso el boro, ¿no? El aluminio es un metal, no ingresa en este grupo. Vamos a trabajar con no metales, Delgado. ya, solo con el boro vamos a trabajar, ya en el Ah, ya. 3A. Entonces, ¿no es cierto? En el 5A, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio. En el 4A, el carbono, el silicio, el germanio. Y en el 3A, solo el boro. Ya, estos elementos forman compuestos especiales, solo estos. Entonces, si nosotros a estos metales los combinamos con hidrógeno, se forman los siguientes compuestos. Entonces, aquí les coloqué, miren la ecuación de formación, ¿no? Teóricamente se forman así. El no metal, ya sea, ¿no es cierto?, del grupo 5A, del 4A o del 3A, se combina con el hidrógeno y forman compuestos especiales. Aquí les coloqué un ejemplo. Bueno, en este caso, el nitrógeno es diatómico, ¿no? Al igual que el hidrógeno. ¿Por qué son diatómicos? Porque son gases. Ya, entonces, ¿no es cierto? Nitrógeno más hidrógeno forma el siguiente compuesto especial. Aquí vamos a aplicar lo que es notación directa. Esta parte también ya la venimos trabajando, ¿no? Notación directa. Colocamos en la parte superior del símbolo químico el número de oxidación, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, estos elementos trabajan con su electronegatividad. ¿Y a dónde encuentran ustedes el número de oxidación electronegativo en su tabla de cuadro de valencias? Ahí está. Entonces, aquí en este caso el nitrógeno trabaja con 3 menos, ¿no? Y el hidrógeno con 1 más. Al momento de aplicar notación directa, ¿no es cierto? Hago el intercambio, ¿no? Intercambio como subíndices sin la carga, ¿ya? Y recuerden que en química el 1 se omite o se suprime. ¿Ya? Entonces la fórmula me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Aplicando notación directa. Y bueno, esta parte de notación directa ustedes ya saben, ¿no es cierto? Colocamos la fórmula del no metal, luego el hidrógeno. En la parte superior colocamos el número de oxidación. Luego intercambiamos, ¿no? Intercambiamos como subíndices sin la carga. Y aquí les coloqué otro ejemplo. ¿Qué elemento químico es este? ¿Cómo se llama este elemento químico? Solo el elemento, ¿no? No la fórmula. Este es el nitrógeno. ¿Cómo se llama este elemento químico?
Antimonio. Antimonio. Ya, el antimonio. Entonces, miren, si nosotros aplicamos notación directa con el antimonio, ¿no? Y lo combinamos con el hidrógeno, ¿no es cierto? En la parte superior colocamos los números de oxidación. Aplicamos notación directa y la fórmula me quedaría de la siguiente manera. Antimonio, hidrógeno 3. Ya, ¿qué elemento químico es este? La C mayúscula, solo la C. ¿Cómo se llama este elemento? Carbono. Ya, el carbono, ¿no es cierto? El carbono pertenece al grupo 4A, entonces, de igual forma, ¿no es cierto? La electronegatividad del carbono es 4 menos, del hidrógeno 1 más. Aplico notación directa, ¿no es cierto? Pasan como subíndice. ¿Ah? Y por último, ¿cómo se llama este elemento químico? Boro. Bromo. El boro, ¿no? Bromo es Br. La B Ah, es sí. boro. Muy bien. Sí. De igual forma, la electronegatividad del boro es 3 menos, ¿no es cierto? Aplico la notación directa y la fórmula me quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí les coloqué, miren, ejemplos, ¿no? Ejemplos del grupo, en este caso 5A, del 4A y del 3A. Así nos quedaría la fórmula molecular. Ya, esto como les comenté, ¿no es cierto? Los no metales que forman compuestos especiales son los nitrogenoides, los anfígenos y los del grupo del boro, con su respectiva electronegatividad. ¿No es cierto? Nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, con 3 menos. El carbono, el silicio y el germanio con 4 menos y el boro con 3 menos. Ya, eso sería con respecto a los no metales. Ahora, vamos a ver la nomenclatura, ¿no? La nomenclatura de estos compuestos. Ya, como son compuestos especiales, aquí trabajamos con dos nomenclaturas, la tradicional y la sistemática. En la tradicional se utilizan nombres comunes, ¿ya? Si ustedes, bueno, cuando les explique van a darse cuenta de que tienen un nombre propio, ¿no? Un nombre común. Seguramente ustedes han escuchado mucho de este compuesto, ¿no? Del amoníaco. ¿Alguien sabe en qué se emplea el amoníaco? ¿Han escuchado cuál es la utilidad del amoníaco en agricultura? ¿No? Es un gas incoloro. Ya, es un gas, pero bueno, prácticamente se lo utiliza en la fertilización de los suelos, ¿no? El amoníaco. Ya, el metano, este es un derivado de los hidrocarburos. Por ejemplo, me refiero al gas metano, el gas que ustedes utilizan en la casa, ¿no es cierto? El gas doméstico. Ese es un gas, se me fue el nombre, el gas propano. Entonces, bueno, ese es otro tipo de compuesto. Pero se derivan básicamente de ahí, ¿no? Algunos son gases. Aquí podemos observar, miren, el nombre de este compuesto, ¿no? En la fosfina, ya, con el silicio, silano, con el antimonio, arsina, perdón, con el arsénico, ¿no? Se llama arsina, con el germanio, germano, no hace falta, el antimonio, estivina, y el boro, borina. Ya, estos son los nombres tradicionales de estos compuestos. Ya, si ustedes se dan cuenta, cada uno de ellos es diferente, ¿no? Y no cumple las reglas que nosotros utilizábamos anteriormente con los otros compuestos. Ya, por eso son especiales, tienen nombres prácticamente que son especiales y son comunes. Ya, y la nomenclatura sistemática, aquí de igual forma nos vamos a fijar en la fórmula, ¿no? ¿No es cierto? Y bueno, en este caso vamos a aplicar lo que son prefijos de cantidad, ¿no es cierto? Tridruro de nitrógeno, en este caso para el amoníaco, ¿ya? Para el metano, ¿no es cierto? Tetra es 4, tetrahidruro de carbono, ¿ya? En este caso sería algo similar, ¿no? Tridruro de fósforo, tridruro de arsénico, tridruro de antimonio.
Acá, tetrahidruro de carbono, tetrahidruro de silicio, tetrahidruro de germano y trihidruro de boro. Ya, esa sería la nomenclatura sistemática, ¿no? Para estos compuestos especiales. Ya, hasta ahí, chicos. ¿Está clara cómo, cuál es la característica de estos compuestos? ¿Sí entendieron? Sí, Ya, peróxidos o superóxidos. Miren, eh, prácticamente son compuestos binarios oxigenados, ¿no? Aquí, bueno, vamos a trabajar con metales y el oxígeno, ¿ya? Y la característica de estos grupos es que se forman de la siguiente manera. De un no metal, no, perdón, de un metal ya veremos qué grupos nomás forman peróxidos, qué metales forman peróxidos. Y el grupo peroxo. ¿No? Este es el grupo peroxo, ¿no? Es característico de este grupo. Ya, así los vamos a identificar. Oxígeno, número de oxidación -2 y como subíndice 2. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es la característica de este grupo peróxido? Es esto, es que hay una unión de dos átomos de oxígeno. Ya, esta es la característica, miren. El enlace queda un enlace libre, el oxígeno, enlace, oxígeno y otro enlace libre. Ya, este es el grupo peroxo. Entonces los podemos identificar de esta manera o de esta manera en fórmulas. Teóricamente se forman aumentando más oxígeno a un óxido básico normal. Seguramente ustedes han escuchado de este compuesto. Es común de este grupo, del agua oxigenada. ¿En qué han empleado ustedes el agua oxigenada? A ver, ¿para qué ustedes utilizan el agua oxigenada? Se han de haber escuchado de este compuesto. Para desinfectar heridas, algo así. Ya muy bien se lo utiliza como antiséptico, ¿no? El agua oxigenada es un peróxido. Se lo conoce también como el peróxido de hidrógeno. Es un ejemplo muy común de estos elementos. Entonces, miren, existen peróxidos de los elementos de valencia uno más, 2 más y 3 más. Ya, elementos que presenten esta valencia forman peróxidos. También en ciertos metales de transición y también el hidrógeno, para formar, ¿no es cierto?, el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno. ¿Ya? En los peróxidos, el oxígeno actúa con valencia -1. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Miren, cada uno de estos átomos de oxígeno tienen valencia -1 y este -1. Pero como tengo dos uniones de oxígeno, aquí en el grupo peroxo, su valencia sería -2. ¿Ya? Esa es otra característica de este grupo. Ya. En peróxidos vamos a trabajar con tres nomenclaturas. La tradicional, la sistemática y la stock. Entonces, les voy a colocar ejemplos sobre peróxidos. Les voy a indicar ejemplos. Y vamos a trabajar con notación directa. ¿Ya? Con notación directa. Entonces, les voy a colocar esta fórmula que es muy común para formar la fórmula general. Aquí les voy a colocar la fórmula. La fórmula general de los peróxidos. Ya, entonces miren, ¿no es cierto? Se forma de un metal. Listo. Y el grupo peróxido, ¿no? Y el grupo peróxido que en este caso sería, acá se encuentra, ¿no es cierto? Oxígeno. Les voy a colocar los subíndices. Primero les voy a colocar la carga del metal.
y la valencia del grupo peróxido, 2 menos. ¿Ya? Entonces, al momento de aplicar, ¿no es cierto?, la notación directa, la fórmula me quedaría de la siguiente manera. Esta sería la valencia del metal. Intercambiando, aquí se bajaría la valencia del grupo peroxo. Y como es dicatenario, la fórmula me quedaría así. Ya, así me quedaría la fórmula general, ¿no?, de los peróxidos. Entonces vamos a realizarlo con un ejemplo. A ver, me van a dar un metal, cualquier metal, que sea de valencia número 1, número 2 o número 3, cualquier metal, o que sea un metal de transición. A ver, me van a dar un metal. Plata. Ya, la plata, Ag. Ya coloco el grupo peroxo, ¿no? En este caso sería oxígeno. ¿Cuál es la valencia de la plata? El número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación de la plata? +1. Uno más. Y recuerden que del grupo peroxo, en este caso es 2 menos. Sería 2. Entonces, aplicando la fórmula molecular, ¿no es cierto?, hago el intercambio. Ya. La valencia del grupo peroxo bajaría, ¿no es cierto?, como subíndice. Y recuerden que en química el 1 se omite, ¿no? No se lo utiliza. Entonces la fórmula me quedaría de esta manera, aplicando la notación directa. Ag, el oxígeno. No, así me quedaría la fórmula, ¿no? Aplicando notación directa. Ag2, oxígeno 2. Ahora, nomenclatura tradicional sistemática y stock para este compuesto. Aquí vamos a sacar las 3 nomenclaturas. La tradicional, la sistemática y la stock. Ya, en nomenclatura tradicional vamos a utilizar, ¿no es cierto?, en este caso el nombre de la función. Peróxido, más el nombre del metal, peróxido de plata. Ya. En nomenclatura, en este caso sistemática, utilizamos prefijos de cantidad, di, peróxido, de diplata. Y en stock, peróxido de plata. Entre paréntesis, representamos el número de oxidación del metal. Ya, peróxido de plata 1. Ya, esas serían las 3 nomenclaturas, ¿no? La tradicional, la sistemática y la stock. Esta es la tradicional. Ya en este caso, esta es la sistemática.
Y esta es la stock. Ya, listo chicos. Entonces miren, así vamos a trabajar, ¿no? En base a la fórmula general vamos a formar los peróxidos. Ya, vamos a hacerlo con otro ejemplo. A ver, denme en otro metal. Con el de valencia 3 más vamos a trabajar. Denme en un metal que presente valencia 3 más. Ya, ustedes van a hacer el ejemplo con el aluminio entonces. Aluminio. Y van a formar el peróxido. El peróxido de aluminio. Ya, van a realizar el ejemplo con el aluminio y bueno, ya se nos termina el tiempo, nos volvemos a unir para que ustedes me indiquen cómo les quedó la fórmula. Ya, aplicando la fórmula general, ¿no? Con el aluminio van a realizar esto, aplicando la fórmula general. Ya, entonces, nos volvemos a integrar, por favor, para poder realizar la actividad y poder culminar. Estamos 12 personas en la reunión. Ya, nos volvemos a integrar.